Muy buenas tardes, tengan todas y todos, les damos una bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy coordinador e investigador del PROSIC, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. Este año en Café Digital hablamos del proyecto Conectemos la Esperanza, un proyecto que nace en épocas de pandemia y en el contexto pues, de las apremiantes necesidades de conectividad para la educación que se evidenciaron tanto en esa época. El objetivo de Conectemos Esperanza es el de crear enlaces entre los distintos actores públicos y privados de Santa Cruz y el resto de Guanacaste para mejorar la conectividad, desarrollar el talento humano local y promover la seguridad ciudadana, fuertemente, eso sí, apoyado además por las fuerzas vivas de la comunidad. Hoy tenemos a don Jorge Arturo Alfaro Orias y a don José Aguilar Berrocal. Don Jorge Arturo es el alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz. Él es músico y docente con más de 25 años de experiencia como educador y director de colegios, dejando importantes proyectos en instituciones como lo es el Liceo de Villarreal y el Liceo de Santa Cruz, además de ser pues actualmente el alcalde de Santa Cruz. Por su parte, don José Aguilar Berrocal es psicólogo y es especialista en desarrollo humano, políticas públicas y alianzas público-privadas. Además, es máster en formulación de proyectos y gestión de desarrollo de la London School of Economics. Recibió además un curso técnico sobre uso del índice de pobreza multidimensional como herramienta de diseño y gestión de política pública de la Universidad de Oxford. Es fundador de la Fundación Acción Joven y es presidente de Desarrollo Humano Estratégico. Ha liderado programas contra la pobreza multidimensional y cierre de brechas digitales, reconocido como emprendedor social por Ashoka y galardonado con el premio, Aportes en la calidad a la calidad de vida. Es representante además empresarial en educación y protección social en la OCDE, además de que ha dirigido proyectos de inclusión social en zonas fronterizas y costeras, junto con la Organización Internacional para las Migraciones. Actualmente lidera la iniciativa de este proyecto del que estamos hablando el día de hoy, en alianza con gobiernos locales, sector empresarial, instituciones públicas y líderes comunitarios. El proyecto Conectemos la Esperanza. Muchas gracias a don Jorge y don José por acompañarnos el día de hoy en este Café Digital. Gracias a vos, Alejandro, por la invitación. Un gusto acompañarlo con don Jorge. Igualmente mi persona, don Alejandro, un placer conocerle y compartir este espacio con usted y lógicamente con una gran persona que es José Aguilar, un gran amigo. Excelente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tal vez, don Jorge, como mencionaba en la introducción, el año pasado lo estuvimos por acá conversando un poco sobre el proyecto de Conectemos la Esperanza, pero tal vez para las personas que no han escuchado sobre el proyecto o para recapitular un poco con los oyentes nuevos, ¿qué es el proyecto Conectemos la Esperanza? ¿Cómo nace? ¿Cuál es la idea de este proyecto? Es un proyecto que inicia con la pandemia en el año 2020, 2021 por ahí. Es una situación problemática que está viviendo principalmente la educación en la zona rural. En este caso, Guanacaste, y para decirle específicamente Santa Cruz, nos encontramos con una barrera muy grande de personas con no accesibilidad a la educación. Recordamos que la pandemia vino y esto vino a incrementar totalmente la parte educativa, que veníamos de huelgas y qué sé yo, un montón de cosas más, y el rezago educacional a nivel de país era enorme o sigue siendo enorme con las brechas educativas. Y el sector más desposeído, que son las personas más vulnerables, más pobres, son los que se vieran afectados. Pueblos sin señales, ni siquiera de celular, gente sin acceso a la tecnología, y desgraciadamente vivimos en un país de riqueza, pero además de pobreza. Y cuando hablamos que vivimos en un país de riqueza, es que estamos hablando de una situación donde la parte social tiene artefactos para darle a los chicos, pero desgraciadamente no tenemos el contacto de esos chicos o esa tecnología no le llegó a los chicos.
teléfonos celulares, que tenían que darle tablets, que tenían que darle a los chicos, tenían que darle computadora, y otros que tenían que darle a muchos conectividad a través de líneas telefónicas o de los otros factores que son poner internet en tus casas. Y entonces más de 2.500 beneficiarios no recibían este beneficio en esta plena pandemia, donde la educación se quiso volver virtual, pero al final de cuentas de virtual no tuvo absolutamente nada, porque las personas con más desposeídas no llegaron y no tuvieron accesibilidad a la parte tecnológica. Entonces eso fue grave para nosotros, siendo educador, teniendo a José como aliado con la Fundación Desarrollo Humano Estratégico y en el programa Conectemos Esperanza. Vimos un nicho que podría funcionar a un 100%, no solamente para el cantón de Santa Cruz, sino para todos los cantones del país. Pero encontramos barreras que vamos a ir contando poco a poco. A veces los que le corresponde la parte social son los enemigos de los pobres, entonces son cosas difíciles a nivel de burocracia estatal, y uno dice de qué lado estamos, cómo funciona el aparato para mejorar cada una la calidad de vida de las personas, cómo sacamos a un país que tiene riqueza, pero está hundido en una maraña de burocracia institucional, y uno dice, es triste la situación que estamos viviendo a nivel país. Por ahí anda la situación de introducción, entonces ahorita vamos a ir desarrollando cada uno de los temas para poder poner al tanto de cómo va. Yo creo que ahora por lo menos ya hemos mejorado muchísimo, porque sé que en otros cantones se están haciendo cosas maravillosas gracias al apoyo de viceministros de educación. Así que es parte de lo que tenemos que introducir. Muchas gracias. Si vos me permitís, yo me había preparado para esta entrevista y tengo un par de datos que tal vez a tu audiencia le permitan tomar perspectiva del golpe que nos llevamos en Guanacaste, en las zonas costeras, en la pandemia. No sé si es posible en la plataforma compartir un par de laminitas con un par de gráficos muy útiles. Sí, déjame ver aquí, porque de hecho nunca me he puesto a hacerlo, pero vamos a ver. Yo creo vos que podés compartir pantalla. Permitir, elegir, qué sé yo. Selecciona pantalla completa. Ok, aquí en Sana Teoría se va a compartir mi pantalla. Ajá, perfecto. Una aquí la comparto. Por favor, confirmame que estás viendo el que dice contexto, punto de partida. Contexto, punto de partida, sí. Ok, ve qué interesante, porque creo que eso lo voy a comentar muy rápido, pero le da una información útil a tu audiencia. Este primero, que voy a poner aquí un poquito más grande, lo que cuenta es, según una encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos, es cómo ha venido el tema de la pobreza y la exclusión social en este país, que como puedes ver, en la región central es significativamente menos, a veces la mitad o la tercera parte de la pobreza que en la periferia. Y en Guanacaste en particular, que podemos ver en la línea verde, la región Chorotega, venía dándose una historia que podríamos llamar de éxito hasta la pandemia. Venía un 35%, 33%, perdóname, y se había logrado reducir en el 2019 a aproximadamente un 20%. O sea, se había bajado significativamente la pobreza y era casi que la única provincia fuera del área metropolitana que lo logró. Pero entonces, de muchas cosas que se podrían decir, para que la gente que escuche tenga una idea del meteorito que significó esta pandemia para las zonas costeras y turísticas, este gráfico que me habían pasado de el ICT mostraba cómo fueron las llegadas, por ejemplo, en el 2019, en un mes como julio, casi 270,000 personas habían llegado, y en un mes como el julio del 2020 bajó a 1,000. Entonces, a veces la gente piensa que esto solamente son los hoteleros multimillonarios que se afectan, pero era la gente que tenía que pagar, que tenía la bucetita para llevarlos, el que daba las clases de surfear, el que daba la clase de yoga, las pulperías, las soditas, todo el archipiélago y el encadenamiento microeconómico que se generaba en el turismo, ahí se paralizó. Y cuando uno ve el índice mensual de actividad económica, puedes ver el impacto que tuvo, en donde una contracción de un 63%, que eso es como que haya caído una bomba nuclear ahí, puedes verla en julio del 2020, y esto afectaba de una manera dramática, obviamente, a todas las personas que están trabajando asociado a la industria del turismo. Y este dato también de la encuesta de hogares puede ver cómo
a diferencia de lo que te dije al inicio, que venía Guanacaste reduciendo la pobreza del 31,5 al 20, solamente en este siguiente año aumentó casi un 40%. O sea, todo lo que se había avanzado en una década se revirtió y desafortunadamente puedes ver acá cómo con estos datos que nos había pasado el INEC junto con el Ministerio de Educación, se decía que prácticamente 500,000 de jóvenes no tuvieron ni un minuto de un día conectividad, y toda la gente que se quedó sin trabajo, que al mismo tiempo tenía que seguir pagando sus obligaciones, de no iba a tener el dinero para poder hacerle frente a los gastos asociados a la conectividad, y todo el lío que tuvimos en Costa Rica generó que se desengancharan un montón de personas del sistema educativo precisamente por esta temática. Y tal vez termino con esta nada más muy rápidamente, que era la encuesta continua de empleo, en donde puedes ver en junio de 2021 que llegamos con un desempleo juvenil femenino que prácticamente está a un 54%, que esos son datos como de África subsahariana. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque a veces uno se imagina que fue un problemilla, y fue algo verdaderamente grave que sufrimos en Guanacaste y en las zonas turísticas. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? El golpe de la pandemia fue gigantesco y particularmente golpeó muchísimo a toda la región de Guanacaste con toda la parte del turismo y demás. Y a eso sumarle pues los problemas de conectividad que se evidenciaron, que era lo que hablábamos pues en esa primera edición de Café Digital con don Jorge, que se evidenció las falencias que habían de conectividad que afectaron a nivel educativo en ese momento, y que de ahí es que surge también pues este proyecto de Conectemos la Esperanza de Ustedes. Casualmente yo quería preguntarle a usted, don José, porque de hecho en este primer programa en el que hablaba con don Jorge hablaba de usted como un aliado estratégico de gran importancia para llevar a cabo este proyecto. Entonces, yo lo que le quería preguntar era cómo había sido el rol propiamente desde desarrollo humano estratégico, que usted representa, en este proyecto. Y además, también, ¿qué otros proyectos, además de Conectemos la Esperanza, llevan desde desarrollo humano estratégico? Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad. Primero, para mí es un verdadero gusto trabajar siempre en Guanacaste y especialmente en Santa Cruz con don Jorge, que lo considero mi amigo y un guerrero, y con Acción Joven lo había conocido como desde el 2007 o por ahí, hace siglos. En ese colegio hicimos, me recuerdo, un proyecto muy bonito, que hicimos el primer skatepark en un colegio público de América Latina. Fue una historia bellísima y ahí se hicieron unos lazos muy, muy, muy bonitos y se logró bajar casi que a cero la exclusión estudiantil y demás. Y además yo crecí en Guanacaste, soy bajureño con muchísimo orgullo y tengo mi amor y mi corazón está en Guanacaste. Entonces, de toda la vida he tratado de hacer iniciativas ahí. Este programa, este rol surgió, y quiero darle el agradecimiento, aprovechar a UCAEP, que me ayudó desde el principio, y especialmente a don José Álvaro Jenkins, porque fíjate que cuando estaba en plena crisis la pandemia, antes de hacer Conectemos la Esperanza, hicimos Reactivemos la Esperanza, que para hacer una historia larga, corta, en lugar de darle la bolsita del súper a la gente que se había quedado sin trabajo y no podía comer, creamos una plataforma tecnológica en donde básicamente la Cámara de Turismo de Guanacaste me daba la lista de los trabajadores que habían sido cesados por esta razón. Nosotros le mandábamos un código QR como un voucher digital, y esas personas con este código QR iban a toda la cadena de restaurantes y soditas de sus comunidades y lo canjeaban por desayunos y por almuerzos. Entonces, por un lado, la gente desempleada lograba poner pan en la mesa y comían, y por otro lado, las soditas y restaurantes que también estaban a punto de quebrar o habían quebrado, lograron volver a contratar a la salonera, a la cocinera y a todo su encadenamiento microeconómico, el que le llevaba las tortillas, el pescado, el arroz, y se hizo bastante grande, se terminaron dando como 130,000 platos de comida, y la gente que recibía la ayuda, tanto los beneficiarios de la alimentación como los de las soditas, a cambio íbamos a hacer voluntariado. Entonces ayudábamos a las escuelas, a las iglesias, a los asilos de ancianos, limpiábamos las playas, y ahí los donantes, que en este caso el Ingenio El Viejo fue uno de los principales donantes, nos donó un montón de platos de comida, los llevábamos en las jornadas de voluntariado junto con el alcalde, el ministro de Turismo, y se hacían conversatorios para ver de que la gente se desahogara, se sintiera escuchada y ver qué se podría hacer. Ahí fue donde don José Álvaro se sensibilizó cuando escuchó las historias que eran francamente desgarradoras, y me dijo: madre, tenemos que hacer algo porque esta cosa va a ser terrible, no hay trabajo, no hay conectividad, las escuelas cerradas, la gente está deprimida, ¿qué vamos a hacer? Y ahí fue como surgió
Conectemos la Esperanza como una evolución de Reactivemos la Esperanza. Don Jorge dio el paso adelante, desde siempre liderando en la alcaldía con muchísima determinación, y logramos plantear entonces una estrategia que lo que procuraba hacer era atender los retos de la conectividad, los retos del talento humano y luego el tema de la seguridad ciudadana. Y lo que nosotros hacíamos era una palabra que a veces suena como hablar pura paja, pero es difícil lograrla y es importante, que es la articulación, que es ponerse de acuerdo. Porque en Costa Rica si usted pone a ver las instituciones, hay miles de bolitas de organigrama que andan sueltas por todo lado, y a veces el típico ejemplo que siempre usamos, que está la municipalidad arregla una calle y a los 2 días llega la IA con una y la deja llena de huecos en lugar de haberse puesto de acuerdo. Bueno, eso mismo pasa en todo lado. Entonces, ¿qué era lo que tratábamos de hacer? Desde el punto de vista de conectividad, con nuestros buenos amigos de Infocom, que ahí don Mario, Mariano, Anita, siempre fueron súper dispuestos a ayudarnos en todo. Además, con Sutel y con Fonatel nos dieron una primera vista, digamos, un diagnóstico de cómo estaba el tema de la conectividad, qué hacía falta, dónde había señal, dónde no, cuáles torres. Y después se hizo una hoja de ruta en donde se podía ver con los operadores de telecomunicaciones qué era lo que hacía falta. Y empezamos a trabajar con el ICE, con diferentes instancias. Y ahí lo que había que hacer, nuestro rol era ponerse de acuerdo. Y te pongo un ejemplo súper concreto. Me recuerdo que hacían falta en Coajiniquil, en Espavelar, en unas comunidades que son las más alejadas de la cabecera de Cantón, en la zona montañosa. Había que poner como 3 o 4 torres para poder conectar a todas las escuelas unidocentes, que pasaron toda la pandemia sin conectividad y después seguían sin conectividad, y me acuerdo profesional también. Entonces, se detectó que el ICE no estaba pudiendo poner esas torres porque no podían llegar, porque hacía falta unos puentes, en el invierno se embarriolaban las canchas, entonces los caminos, perdóname. Entonces don Jorge puso una partida de la municipalidad y mandó la niveladora, el bajopa, arreglaron los caminos, pusieron unos puentecillos, y eso le permitió a la gente del ICE poder llegar y dar la respuesta que se estaba ocupando. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue coordinar, hacer miles de reuniones de seguimiento, y el liderazgo del gobierno local en coordinación con Sutel y Fonatel pudieron permitir resolver eso. Luego vino el tema de coordinación con el Ministerio de Educación, que ahí fue un gran reto. Además estaba en una transición de administraciones y bueno, si has trabajado con el MEP, sabes que no es tan fácil, ¿verdad? Complejo, De acuerdo con el MEP. Por supuesto. Y entonces había que entregar equipamiento, dar la conectividad a los centros educativos, y estaba también en ese momento tomándose la decisión de clausurar la relación que había con la Fundación Omar Dengo. Entonces era un ambiente un poco desordenado, hay que decirlo, y hubo que hacer mucha coordinación, comunicación, gobierno local, la dirección regional, Fonatel, los operadores, UCAEP, que nos ayudó con un montón de equipamiento también, y eso permitió, digamos, lograr el tema de la conectividad educativa, el tema del equipamiento. Y para no hacer una historia larga, decidimos que una de las prioridades, por ser una zona turística, Alejandro, obviamente el hablar inglés es una herramienta que le da una gran oportunidad de empleo a los jóvenes. Y ahí está muy cerca Tamarindo, Flamingo, Avellanas, Ostional, todos estos lugares que tienen una altísima visitación. Entonces lo que apostamos fue con los buenos amigos de EduTech, que es una organización internacional que tiene la posibilidad de enseñar inglés en línea, que está certificado por el INA, por el Marco Común Europeo y tal. Ya habíamos puesto la conectividad con gran apoyo del MEP, de gran apoyo de Sutel y Fonatel y de la municipalidad y EduCAEP. Se había dado las tablets, se habían dado teléfonos móviles. Entonces se hizo el proyecto piloto en el Liceo de Villarreal y en el CTP de 27 de abril, de que los chicos pudieran realizar el proceso de bilingüismo con el programa NIO de EduTech. Y entonces empezamos igual a ponernos de acuerdo, a definir los horarios. Se dieron becas que, si no me traiciono la memoria, eran como un poquito menos que 400 jóvenes, y empezamos a trabajar en el bilingüismo. Los chicos empezaron a certificarse, y eso dio pie a que el siguiente año, me recuerdo, en la ceremonia del 25 de julio, la señora ministra, que en aquel entonces estaba aún en su puesto, en el Liceo Villarreal, suscribió un convenio con el Ministerio de Trabajo para que el programa Avancemos pudiese darle, perdón, discúlpame, el programa Empléate pudiese darle becas para que los chicos de los CTP de Guanacaste pudieran avanzar. Entonces ahí fue muy importante el liderazgo de doña Rosangélica, la directora regional del MEP, el señor alcalde, UCAEP.
Entonces es poner de acuerdo a la gente para que esas cosas ocurran. Y hablando justamente, bueno, de todos estos logros que se han llevado a cabo, digamos, en la región, don Jorge, algo importante también es que me mencionaban, bueno, cuando hablaba un poquito previo a esto con Mariano, antes de hacer el programa, hablaba de qué importante que todo esto se logró sin la necesidad de reformas legales. Y es que muchas veces uno oye al sector político diciendo, es que quisiéramos, pero la ley no nos permite, la ley no nos permite. ¿Cómo es que se ha logrado todo esto, don Jorge, sin la necesidad en realidad de reformas legales, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto tal vez de todo este éxito desde la parte del esfuerzo del sector público? Gracias. Todo va a verse desde la perspectiva de las responsabilidades que tenemos todos los funcionarios públicos y las necesidades que tenemos en el momento para un plan de desarrollo, de una mejora continua a nivel de lo que estamos trabajando. En este caso, las instituciones involucradas a nivel estatal tienen que funcionar, porque al final de cuentas está en manos de nosotros el desarrollo de un cantón y está en manos de nosotros el desarrollo de los pobladores del cantón. Y al final de cuentas, Santa Cruz es el cantón con la mayor cantidad de metros constructivos a nivel país, por mucho, a nivel país y 3 años consecutivos. Entonces, ¿qué estamos generándole de oportunidades laborales a todos estos muchachos? Hoy se habla de gentrificación a nivel de playa, a nivel de un montón de cosas más, pero la gente quiere plata y a veces venden lo que tienen por desconocimiento, por capacidades educativas. Entonces, no es mejor que las personas que tienen sus lotes cerca de la playa hagan una sociedad con un inversionista y puedan desarrollar juntos un proyecto, que el que tiene la plata ponga la plata y el que tiene la tierra ponga la tierra y trabajan en un proyecto en conjunto para un desarrollo compartido. Entonces, esto es lo mismo. Aquí venimos a trabajar fuertemente con la institucionalidad porque tenemos la obligación de hacerlo. Y eso lo hicimos ver y aquí tuvimos una sinergia importante a nivel de las instituciones del Estado con los mandos locales, regionales, y después tuvimos que subir en algunos casos subir al mando nacional en cuanto al ministerio que correspondía. Información que verdaderamente fue muy dura conseguir fue en el Lima. Los datos de cada una, la base de datos de las personas que estaban beneficiadas en un programa. Al final de cuentas, por protección a las personas, no lo pudimos conseguir con el Lima. Tuvimos que hacer maratónica en las comunidades y José goza porque verdaderamente tuvimos que ir a hacerle prácticamente buscar la lista, los chiquillos, que los docentes buscaran a cada uno de los chiquillos en las escuelas. Eran 2.500 beneficiarios que teníamos. Entonces, toda la dirección regional se puso de acuerdo, supervisores, directora regional, educadores, directores de centro educativo, y buscaron este chiquillo de tal escuela, este chiquillo de tal escuela. Hicimos una maratónica en varios puntos del cantón y mandamos a llamar a todos los chiquillos y llegaron ahí y los pudimos identificar. Entonces tuvimos que buscar estrategias donde no pudimos tocar tierra fértil, lo buscamos de otra manera para poder tener esa información a mano. Entonces aquí no se tapó solamente y se acabó el proyecto porque no teníamos la información. No. Vamos a buscar otras estrategias y en conjunto buscamos cuál era la estrategia y pudimos lograr conectar a más de 1.500 chiquillos con esos beneficios que tenían de esos 2.500. Entonces, al final de cuentas, como le digo, pero nada más para dejarlo ahí bien claro, entonces parte de los logros puntuales que se han logrado alcanzar gracias a este proyecto fue 1.500 niños conectados, básicamente. Sí, lógicamente se buscaron los demás posteriormente, pero esa fue la meta que logramos a corto plazo después de no tener la información. O sea, iban a quedar 2.500 que no se conectaban. Lograr conectar 1.500 es un éxito donde no tuvimos la información. Y entonces, ahí, si me permitís terciar con Jorge, que estoy recordando esas batallas, por eso me río, porque fue un esfuerzo titánico. Y es muy importante lo que decís sobre no tener que hacer leyes y la importancia de hacer coordinaciones. Entonces, don Mario Montero, el presidente de la Cámara de Telecomunicaciones, no me deja mentir. La idea que nosotros teníamos era, por los datos que vimos al inicio y la falta de conectividad en los hogares y sobre todo en los hogares que estaban en pobreza, hay un programa en Costa Rica que se denomina Hogares Conectados.
Y eso funciona de esta manera. El IMAS le subsidia a los hogares que están en condiciones de pobreza el acceso a Internet domiciliar. Pero para que eso suceda, deben de identificar a las personas que necesitan el servicio. Esa identificación se la pasan a Fonatel y Fonatel les dice, perfecto, aquí está la platita, y esa platita le permite que los operadores de telecomunicaciones, el ICE, Claro, Telecable, cualquiera de esos, va a la zona y les ofrece el servicio. ¿Ves lo que pasaba? Que es una locura. Y tenemos los datos. Gracias a la Fundación Konrad Adenauer se hizo una documentación y una sistematización, con gusto te lo comparto, y además están todos los documentos de Fonatel. Para que no me vean la seriedad del asunto, cuando teníamos las listas de las personas que estaban en pobreza, que habían caído a la pobreza por el efecto de la pandemia que vos describiste al inicio, habían 8,7 de cada 10 personas que estaban en esa lista que le pasó el IMAS a los operadores de Fonatel, que eran números equivocados, residencias equivocadas, personas que ya no estaban en el sistema educativo. Entonces estaba el dinero listo, ya lo tenía Fonatel, querían ayudar, pero no podían los operadores dar la ayuda porque toda la información del IMAS estaba incorrecta. Entonces ahí fue donde, con el liderazgo de don Jorge y con doña Rosangélica, la directora regional del MEP, decimos, bueno, vamos a hacer los maratones de conectividad educativa, invitamos a la gente del MISIT, a la gente del IMAS, a la gente de Fonatel, los operadores de telecomunicaciones, y ahí a pico y pala se levantó la información correcta y de ahí fue como surgió esa lista de beneficiarios. Este es un ejemplo de cómo la falta de coordinación y comunicación le impide a la gente en pobreza recibir la ayuda, a pesar de que la plata está lista, los operadores querían ayudar, el ministerio estaba apuntadísimo y de ahí el IMAS le daba la información incorrecta a la gente de Fonatel. Y eso está... 87% datos incorrectos, solamente un 13% estaban bien, o sea, 1 de cada 10 estaba bien, los otros 9 estaban mal. Así mismo, y como te digo, esto está totalmente documentado, tenemos todas las cartas, los correos, las idas y venidas, y fue un esfuerzo titánico que si no hubiese sido por el liderazgo de don Jorge y de doña Rosangélica, no hubiésemos podido. Por dicha nos ayudó mucho Infocom, nos ayudó también Fonatel y se pudieron hacer esas herramientas que te menciono. Pero en otras partes del país, desafortunadamente, esos problemas de falta de coordinación y de datos siguen ocurriendo y tienen solución, son cosas que se pueden evitar. Claro, no, y todo esto, y es algo muy interesante del programa, es de este proyecto de ustedes, es que también en parte es un proyecto facilitador, digamos, todo este proceso de conectar instituciones, finalmente es un proceso facilitador de que se den las cosas y de que caminen, digamos, proyectos que son incluso, digamos, externos a ustedes como tal, a Conectemos Esperanza, pero que es gracias a Conectemos la Esperanza, gracias a esto se da. En todo este proceso, algo que es muy importante es, bueno, el proceso empezó mucho en Santa Cruz, por la posesión, digamos, por la facilidad que se dio desde la alcaldía, ¿verdad? Desde el lado de don Jorge y demás. Se ha expandido a otros terrenos, a otras zonas, perdón, en Guanacaste. ¿Cómo se está comportando, don Jorge, esa parte actualmente? Claro. Porque la municipalidad, digamos, desde Santa Cruz, sí hay un liderazgo, pero ¿cómo se ha dado, digamos, con otras municipalidades y en otras zonas de la provincia? Es que al final de cuentas aquí ocupamos una persona como José Aguilar, porque no vamos a tapar el sol con un dedo. José Aguilar lideró el proyecto aquí junto con mi persona en Santa Cruz, pero esto hizo como envidia en otros municipios. Entonces, muchos municipios me llamaban a José para que lo replicáramos en otras municipalidades. Y José ha estado full tallado en todo este proceso de Conectemos la Esperanza, pero en Santa Cruz también se dio un fenómeno importantísimo. También vimos que la seguridad era una situación problemática y nos pusimos las pilas a trabajar en la parte de biovigilancia. También conseguimos ayuda de Corea del Sur, del gobierno de Corea del Sur, para donar la tecnología de Corea del Sur en cuanto a cuarta generación y estamos hablando de inteligencia artificial en las cámaras que se instalaron en Santa Cruz. La tecnología fue donada
se le iba a abonar a la municipalidad. Nosotros no teníamos la capacidad en tecnología y en personal para poder manejar los software, para poder manejar los servidores. Y entonces hicimos una alianza importantísima con Copeguanacaste para poder traer toda esa tecnología que se instalara en Copeguanacaste en cuanto a la tecnología de videovigilancia y que esta fuera replicada no solamente en el Cantón de Santa Cruz. Nosotros somos los formadores de este proyecto, pero nos interesa que la seguridad de Santa Cruz, que nuestros cantones vecinos también esté incorporada, que Carrillo, que colinda con Santa Cruz, que si tenemos que seguir a un delincuente en un vehículo con la placa número tal, esa esté conectada, interconectada con el cantón de Carrillo también. Igual pasa con el cantón de Nicoya. Entonces tuvimos una sinergia importante con estos municipios y hoy en día tenemos videovigilancia en muchos cantones de Guanacaste, gracias a esta alianza también de Conectemos la Esperanza, que se vino a multiplicar también en videovigilancia, que se vino a comentar también en la parte de sustento a la familia, que lo explicó José anteriormente con la situación de comida, y que se multiplicó a nivel país, en el occidente, en el sector está trabajando José fuertemente, y en el sector fronterizo, que se ha dado muy bien, y a nivel de Guanacaste. Entonces tuvimos también otras incorporaciones, idiomas como el inglés a nivel de colegio, de un proyecto que nació por querer conectar a los chicos que tuvieran educación. Ahí, Alejandro, tal vez mencionarte que con el apoyo, como te decía, gracias a UCAEP, que nos dio el recurso inicial, hay un empresario que tiene una finca cafetalera y turística en Sarchí, don José Manuel Hernando. Él forma parte del comité ejecutivo de UCAEP y muy generosamente don José Manuel, junto con la Zona Franca Evolution, con Aeris y otros aliados, nos permitieron replicar la metodología en Occidente. Entonces, el año pasado empezamos a trabajar con un gran apoyo del Ministerio de Educación de doña Sofía, la viceministra. Nos ayudó muchísimo y se ha estado trabajando el tema de conectividad educativa, orientación vocacional para la empleabilidad, bilingüismo, y ahora, si Dios lo permite, vamos a arrancar también con una metodología muy bonita para tratar de generar condiciones para los nómadas digitales. Y fue, digamos, una manera de tratar de llevar esta lógica de articularnos con empresas, gobiernos, liderazgos locales y aprovechar estas herramientas que muchas veces están disponibles, pero que lo que hay que hacer es coordinarse y articularlos. Allá hemos tenido un liderazgo valiosísimo de don Miguel, el director regional del Ministerio de Educación, que es un gran líder, un gran funcionario, los señores alcaldes de los gobiernos locales de Sarchí, de Grecia, que han ayudado a empresarios locales, y es otra, digamos, es otra zona que tal vez no es turística, pero hay una gran inversión por las zonas francas que se están generando y que de igual manera los muchachos pueden aprovechar estas herramientas y luego tener una oportunidad de trabajo formal que les permita hacer un proyecto de vida, crecimiento profesional y demás. Entonces, siempre es algo, pues, digamos, válido la articulación de todos estos sectores y unir fuerzas en lugar de estar peleándonos y viendo cómo faltarse el respeto y estas cosas tan terribles que se ven ahora, cómo unir fuerzas y complementarnos cada uno desde su expertise y sus fortalezas. Claro, no, y creo que ahí definitivamente es importante como evitar los egos personales o los egos hasta como institucionales y tener esa capacidad de diálogo y de entender que la unión hace la fuerza definitivamente y que eso permite que las cosas caminen. Y hablando también de que las cosas caminen específicamente con este proyecto, bueno, ya hemos hablado de lo que se ha logrado de conectividad de estudiantes, de promover este bilingüismo y demás. ¿Qué se viene, digamos, para efectos de este proyecto en específico en el próximo año, año y medio, tal vez como en el corto, mediano plazo, don Jorge? ¿Qué es lo que sigue, digamos, para este proyecto tan importante, tan beneficioso que ha sido hasta ahora? Yo creo que hoy en día hacer esa pregunta es una pregunta que tenemos que hacernos todos los costarricenses. Y hablamos de las propuestas educativas por parte del gobierno de la República. ¿Hacia dónde vamos con la educación? ¿Qué queremos y qué pretendemos con la educación costarricense? Yo creo que es momento de alianza, principalmente con este mundo que estamos teniendo de innovación en inteligencia artificial, cuarta generación a nivel de informática. ¿Qué es lo que ocupa las empresas? Entonces yo diría que más que una situación cantonal,
tenemos que pensar en un desarrollo nacional, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llevar la educación costarricense. Entonces, hoy es mucho más amplio el tema, porque verdaderamente el rezago educativo que estamos teniendo, y así nos dicen los indicadores internacionales de medición, de pruebas, que estamos muy mal educativamente. Entonces, esto es más bien, desde aquí, es hacer una equitativa a los sectores empresariales, a los sectores turísticos, a los sectores comerciales, a los encargados de la educación costarricense y a los nuevos políticos que vienen para las elecciones del próximo año, qué rumbo queremos marcar en el desarrollo más importante que puede tener un país, que se llama educación. ¿Cuál es la propuesta que tenemos que tener? Porque al final de cuentas, aquí estamos hablando de medios, y los medios son un docente en clase, los medios son la conectividad, pero ya una propuesta más formal es hacia dónde va la educación de Costa Rica. Y entonces por ahí, dígalo. No, es que le iba a consultar porque tengo por aquí una consulta que me parece que en realidad está muy interesante. Tenemos por aquí a Diego Solís que dice, comunidades costeras en Santa Cruz, interpretamos esta alianza entre José y los grupos privados que representan con el alcalde como parte de una estrategia para más inversiones residenciales y nómadas digitales, que de hecho, y agarro esta pregunta porque casualmente dentro del proyecto también uno de los temas es también la parte de nómadas digitales. Entonces dice, en un momento donde se está discutiendo mucho este tema, ¿verdad?, deberíamos de preocuparnos que este elemento, por lo menos la parte de nómadas digitales, signifique más presión de inmobiliarias en las playas y hacia los que vivimos acá, que me parece que es una pregunta interesante, por eso aprovecho para compartirla. No sé, cualquiera de los dos. Casualmente es parte de lo que tocamos anteriormente, es parte de la gentrificación que estamos teniendo a nivel de país. Y principalmente la parte constructiva que hemos tenido, no sé si se conectó tarde la persona que está participando, pero es que nosotros no podemos cerrar la camisa de fuerza, tenemos que abrirnos más bien. Y parte de eso es que nuestra gente esté preparada para poder desarrollarse laboralmente en los puestos de más importancia en el sector turismo. Y en esto de la nómadas digitales viene a generar inversión importante. Cuando hablamos de un nómada digital que viene de otro país, viene a generar economía a Costa Rica, viene a alquilar una casa, viene a conectarse, viene a invertir en Costa Rica en la parte de desarrollo turístico también. Entonces, es un encadenamiento que tenemos que tener y que tiene que estar abierto el país. Que lógicamente, como hablamos, la gentrificación viene a decirle que una persona viene a invertir en Costa Rica, pero los propietarios de la tierra somos nosotros. ¿Pero por qué la vendemos? Por falta de conocimiento. Entonces pongámonos de acuerdo con el inversionista. A usted le gusta lo que yo tengo, ponga usted la plata y yo pongo la tierra y hacemos un consorcio importantísimo. Es aquí donde viene la frase que si la suerte existe o no existe la suerte. Aquí hay una frase muy linda que me encanta. La suerte sí existe, donde confluyen la oportunidad con el conocimiento. Entonces es algo profundo, que es ahí donde llega una Y y se junta esa oportunidad. Te quiero comprar tu tierra, me sirve, es la tierra que yo tengo ubicada para poder desarrollar algo turísticamente, pero el conocimiento de la persona que es el dueño de la tierra le va a decir, mira, sí me interesa el desarrollo, pero no me interesa venderla, me interesa que la desarrollemos juntos. Entonces parte de esa respuesta es la suerte, confluye donde está la oportunidad con el conocimiento. José, le dejo a usted para que... Gracias, don Jorge. Sí, yo tendría, Alejandro, un pequeño aporte para la persona que te hizo el comentario. Y mi sugerencia es esta. A veces la gente, me parece a mí, que no toma en consideración un riesgo importante, que desafortunadamente en las zonas costeras es quizá el lugar donde más se está viviendo, que es asociado a la falta de herramientas de empleabilidad y por efecto de eso el desempleo juvenil. En estas zonas donde hay alto tráfico de drogas suele terminar dándose un problema terrible, es que las personas tienen que elegir una forma que no es legítima para poder generar ingresos y salir adelante. Entonces,
la lógica de nuestro programa es cuáles son los sectores que están generando dinamismo económico en cada región. Y en la zona costera, obviamente, es el turismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes darle a la gente herramientas para que en la industria del turismo pueda tener un empleo formal, digno, honrado, y eso le permita sacar adelante su familia, hacer un camino, un proyecto de vida? Entonces, la lógica nuestra es, si los chicos tienen ofimática, habilidades blandas para la empleabilidad, dominio del inglés, van a poder resolver sus necesidades de una manera honrada sin tener que insertarse en estos problemas que tristemente están arreciando en tantas zonas. De lo contrario, para mí sería un poquito difícil imaginar, bueno, si no es en la industria del turismo, en estas zonas costeras, cuáles son las otras áreas en donde podrían ellos generar oportunidades, salir adelante, y si las hay, está perfecto, hay que buscarlas, pero a mí me cuesta imaginarlas. Y en el turismo hay ramas de actividad muy bonitas, están los turoperadores, los que dan las clases de surfear, alimentos y bebidas, todos los transportistas, hospedaje, hay tantas opciones. Es que, justamente por eso aproveché la pregunta que nos hacía aquí Diego, porque me parece que es un tema relevante, especialmente con toda la importancia que ha adquirido recientemente todo el tema de gentrificación, porque, digamos, yo lo que soy es economista, digamos, y entonces uno como economista pues entiende la importancia de la inversión extranjera directa, la importancia que tiene todo esto como motor de la economía, pero también esa balanza entre eso y esos procesos gentrificadores que, como decía el alcalde, terminan sacando a las personas porque en esa necesidad de hacer dinero venden sus terrenos y otras cosas por el estilo. Entonces, me parece que es interesante por eso mismo. Entonces, por eso es que les hacía la pregunta justamente. Claro, sí, nuestra lógica es relativamente como concreta, es las personas que van a estar en estas zonas y que tienen que elegir en qué trabajar, cómo tratamos de dar un granito de arena y darles una herramienta que les permitan tener un trabajo digno, formal, ojalá. Y a veces, tal vez diría esto adicionalmente, Alejandro, porque a veces podría menospreciarse. Si vos logras tener un trabajo formal, no solamente tenés los ingresos para sacar adelante a tu necesidad y tu familia, pero al mismo tiempo tenés el acceso a la caja, a la seguridad médica, a las pensiones, tenés el acceso al seguro de riesgos del trabajo del INSS, tenés todas las garantías laborales de aguinaldo, vacaciones, y no solamente eso, sino que ese trabajador y su patrono, el hotel o la empresa donde trabaje, están aportándole a la caja, al INSS, al INA, a FODESAF, a las pensiones, y pagando también todos los impuestos con los que el Estado puede hacer, digamos, una serie de servicios. Entonces, no sé, a nosotros nos ilusiona darle herramientas a la gente para que pueda insertarse en la economía formal y salir adelante. Y obviamente estos otros riesgos hay que planificarlos y verlos con atención, pero sí definitivamente quisiéramos que la gente tenga herramientas y no tener un montón de chicos como la gráfica que decía inicialmente, y un 54% de desempleo juvenil femenino, que entonces te preguntas, ok, ¿qué van a hacer? Y la respuesta la estamos viendo en las secciones de sucesos de los periódicos, y no es una respuesta bonita. Y siento que finalmente todo este proceso, todo esto que se está generando con Conectando la Esperanza, definitivamente pues el efecto general o agregado es un aumento en la competitividad de la región, de las personas, de maneras muy directas y de maneras también indirectas, digamos, como el acceso a educación que eventualmente genera más empleabilidad y demás. Y finalmente estas mejoras en conectividad que se están impulsando desde diversas aristas a través de este proyecto terminan impactando finalmente en mejores ingresos y mejores oportunidades para la población. Ahora, yo quería tal vez para ir cerrando una pregunta muy importante, y es que, digamos, según la opinión de ustedes, y no sé, tal vez empezando con don Jorge, ¿cuál es la hoja de ruta más adecuada para este proyecto, pensando un poco más como en la continuidad del mismo, más allá de las personas que estamos hoy? Bueno, o que están hoy, digamos, yo me estoy contando aquí porque estoy conversando hoy con ustedes, pero desde las personas que están hoy, ¿cómo asegurar la continuidad del proyecto más allá de nosotros mismos? ¿Es importante o se necesita de alguna manera institucionalizarlo? ¿O cuál puede ser como la mejor ruta? Porque yo hace poquito les preguntaba como por el mediano o corto plazo, pero ya pensando un poquito más en el largo plazo, ¿cuál podría ser esa hoja de ruta para continuar con este esfuerzo?
Vean, estas situaciones tienen varios personas que accionan o varias instituciones de accionar. Una de ellas y la más importante se llama el IMA. Después de la pandemia, nos preguntamos cuántas personas perdieron todo y cuántos alcanzaron reponerse de la pobreza que la pandemia nos dejó. El sector turismo en Santa Cruz es muy alto. Gente que perdió sus cuadraciclos, gente que perdió su trabajo en alguna empresa turística, gente que cayó en depresión por la situación de la pandemia. Entonces, el IMA tendría que hacer una actualización formal de datos para ver cuáles son los niveles de pobreza de las personas y poder actuar directamente con ellos. Si las personas no se acercan al IMA, el IMA no va a ir a ningún lado. Punto número 1. El otro factor importantísimo es el Ministerio de Educación Pública. A nivel de municipio nosotros podemos hacer muchas cosas, pero ocupamos información. Y la información no la tienen los municipios. Entonces, este tipo de acciones es parte de la sinergia que estamos teniendo. ¿Cuánta deserción hay después de la pandemia? Hoy hemos visto que han cambiado hasta las leyes a nivel del Ministerio de Educación Pública y hoy hasta miedo un docente hablar a los estudiantes por temor a estas leyes, pero al final de cuentas yo sigo creyendo que si hay un administrador educativo, quien manda en la institución es el administrador educativo y quien manda en el aula es el docente. Entonces, son situaciones muy complejas que a nivel del cantón nosotros la tenemos armadita, estamos viendo todas las situaciones como se están moviendo, pero hay otros cantones que está generando una situación problemática. José lo dijo claro, un muchacho que no esté en el aula está en peligro de delincuencia. Y no queremos más delincuentes en Costa Rica. Estamos cargados de personas indigentes, personas habitantes de la calle, que están generando situaciones problemáticas a nivel de cantón. ¿Y por qué se da esto? Por falta de educación, por falta de oportunidades y lógicamente por falta de controles. Entonces, el país se complica día con día con todas estas situaciones. Los municipios hacemos todo lo que podemos, pero dependemos mucho del Ministerio de Educación Pública y dependemos muchísimo de instituciones como el IMA, que tiene que valorar la pobreza que estamos teniendo y que hacer esta pobreza, ir a investigar dónde está. Que la información de primera mano la imita el Ministerio de Educación Pública con cada uno de estos chicos que desertan del sistema educativo y a ver qué están haciendo para ponerlos a ser útiles a la sociedad. Los delincuentes reclutan muchachos porque al final de cuentas lo primero que le ofrecen es plata, le ofrecen droga y le ofrecen un arma. Y entonces eso es duro para nuestra sociedad. Entonces, ¿qué mejor que tenerlos en la parte educativa, estudiando, preparándosele? Y nuestro sistema educativo sí tiene que cambiar y no preparar trabajadores, preparar empresarios, preparar emprendedores para que sueñen un poco mejor el futuro de nuestro país. Don José, tal vez ya para ir cerrando, ¿algún comentario final? Sí, muchas gracias, Alejandro. Tal vez voy a tomar la pregunta que hiciste, que es muy importante, y con humildad también decirte que es sumamente retador dar la sostenibilidad, porque en mi humilde opinión creo que sí se requiere una entidad que haga ese esfuerzo de articular. Lo que dice don Jorge es crucial, las entidades de peso, el IMAS en temas de combate a la pobreza, el MEP en todo el tema de educación, el INA puede jugar un rol muy importante, pero es improbable que se logren poner de acuerdo y se articulen de manera eficiente si no hay una entidad que haga esa llamada, y es ver que tengan el diagnóstico, el plan de trabajo, dar seguimiento, quién manda la minuta, cuándo hay que llamar a la gente de Fonatel para que venga a coordinar con el operador. Es un trabajo de articulación, de coordinación. Eso lo podría hacer el gobierno local eventualmente, o en mi opinión tiene, digamos, una entidad como DHE o alguna otra que pudiese hacer ese rol, que pueda hablar con los empresarios, la ADI, los líderes locales, con los padres de familia y tal. Es fundamental. Y ahí es donde se requiere pues tener un mínimo de capital de trabajo para poder seguir haciendo ese esfuerzo sostenido en el tiempo y estar con el dedo en el renglón dándole. Lo que yo he podido observar es que
al Estado y en general en los territorios les cuesta ponerse de acuerdo y hacer las cosas coordinadamente, y pasa el ejemplo que ya decíamos antes, ¿verdad? La MUNI arregla la calle y el AIA hace el hueco después y no se habían puesto de acuerdo y demás. Entonces, la sostenibilidad me parece que requiere de un elemento articulador, de una entidad que haga esa articulación para que pueda seguir y no, en lugar de que vayan en líneas paralelas, que se vayan intersecando y coordinando correctamente. Ese sería mi... No, muchísimas gracias, don José y don Jorge, por acompañarnos el día de hoy en este Café Digital. De verdad que creo que, bueno, este proyecto de Conectando la Esperanza, siempre se me enreda, conectando o conectemos, siempre se me enreda. Conectemos la esperanza. De verdad que es un proyecto muy interesante, es una propuesta que de verdad, es que solo así se logran las cosas, con esa forma de generar conexiones entre las distintas instituciones, sector privado, sector público, las personas como tal, digamos, eso es lo que hace que de verdad las cosas caminen, y eso es lo que falta mucho, digamos, a nivel país, en vez de estar haciendo muros, hacer puentes, ¿verdad? Como dicen. Y definitivamente es un ejemplo de cómo pueden hacerse bien las cosas, pues para que caminen. Entonces, por eso me resulta un proyecto tan importante de exponer, pues en este espacio de Café Digital. De verdad, muchas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy. Si alguien quisiera averiguar más del proyecto, ¿dónde podría acercarse? Qué buena pregunta. Tenemos en la página web www.desarrollohumanoestratégico.com. Ahí en la sección que dice nuestros proyectos está la sistematización, hay varios videos, testimonios en donde dice Conectemos la Esperanza. Ahora con gusto, a través de Mariano, de Infocom, de nuestros amigos de Infocom, te lo puedo hacer llegar, y si vos lo consideras oportuno lo puedes compartir en tus redes. Claro, no, ahí lo vamos a estar compartiendo definitivamente en redes para las personas que están escuchando este programa, que bueno, como siempre lo transmitimos en vivo a través del Facebook de PROSIC. Igualmente lo subimos una vez acabado el episodio, lo subimos también a nuestro canal de YouTube. Igualmente vamos a estar sacando algunos extractos pues para la cuenta nuestra de TikTok. Y ahí vamos a estar también compartiendo el link de la página por si alguien que escuche el programa tiene más interés de conocer un poco más sobre esta iniciativa. De nuevo, don José, don Jorge, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y a las personas que nos escuchan, nos vemos la próxima en el siguiente Café Digital, que por cierto vamos a estar con Ana Lucía de Infocom, de la Cámara de Infocomunicaciones, hablando un poquito sobre el papel de las mujeres en las tecnologías de información y comunicación en el ámbito tecnológico, en el contexto pues del 8 de marzo. Entonces nos vemos pronto con el próximo Café Digital, y muchas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. Buena tarde, hasta luego.